Hola, sobrevivimos al invierno por tercera vez, así que estamos muy felices de ver unos cuantos rayitos de sol y aunque la temperatura, déjenme decirles que sigue siendo muy fría para estándares de México. Muchas gracias por sus comentarios, nos animan mucho, así que estamos de vuelta con otro episodio. Hoy hablaremos de otras estructuras de datos, incluyendo la que creemos es la segunda más importante en el lenguaje Elixir, los mapas. No te lo pierdas. Pues bien, iniciemos con nuestro primer tema, rangos. Y para ello vamos nuevamente a nuestra terminal de Ajax. Vamos a abrir nuestra terminal. Y aquí vamos a empezar definiendo un rango. Los rangos representan una serie o una secuencia de enteros. Se definen indicando el número inicial y el número final. Estos rangos también se consideran inclusivos. ¿Y a qué me refiero a inclusivos? Vamos a verlo en la consola. Rango es igual, como dijimos, el valor inicial de nuestro rango, seguido de 2 puntos y nuestro valor final. En este caso lo voy a hacer en 10 para que se pueda ver en mi consola. Y como pueden ver, nos está incluyendo el número 10. A eso me refiero con que son inclusivos. Para verlo un poquito más a detalle, vamos a utilizar nuestra función enum.each, en donde lo que vamos a hacer es pasarle como primer argumento nuestro rango que acabamos de generar, seguido de nuestra función que nos puede imprimir en consola, la cual va a recibir un número. Vamos a imprimirla con nuestra función io.puts. Vamos a imprimir nuestro número y vamos a ver qué nos genera esto en consola. Como pueden ver, se imprimen los números, ¿verdad? Desde el primer elemento hasta el número 10. También los rangos pueden decrementar valores. ¿A qué me refiero con decrementar? Que podemos definir un rango con valores negativos. Por ejemplo, vamos a decir que ahora quiero imprimir del número 100 al menos 100. Y como pueden ver, el primer valor va a ser el 100, va a ir imprimiendo hasta que el valor final es menos 100. Como puedes ver, las funciones que ya conocíamos en enum o que vimos en episodios anteriores también se pueden utilizar en rangos. Los rangos son muy simples, pero pasemos a una estructura de datos más compleja, la que creemos que es la segunda estructura más importante en Elixir después de las listas, y estas son los mapas. Los mapas almacenan parejas de clave-valor. A diferencia de las listas, no guardan un orden y eso es clave, ¿no? Las claves y los valores dentro de los mapas pueden ser de cualquier tipo. Vamos a ver desde la consola IETS cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces seguimos aquí en nuestra consola y vamos a definir un mapa. Para definir un mapa se utiliza esta notación, ¿no? El símbolo de porcentaje, los curly braces, y dentro podemos definir claves de cualquier tipo. Por ejemplo, podemos definir una clave de tipo string y después usamos la notación de llave, de flecha y valores. Como les dije, claves y valores pueden ser de cualquier tipo, entonces podemos tener otra clave que sea un entero, por ejemplo el número 100, y aquí le podemos definir un valor que sea de otro tipo, en este caso un string, ¿no? Y así se define un mapa, ¿no? Cuando le doy enter, aquí vemos que Elixir ya nos definió este mapa. ¿Y cómo accedemos a los valores? Bueno, podemos utilizar la notación de corchetes como en otros lenguajes. Por ejemplo, podemos poner mapa y le pasamos la clave, por ejemplo, clave 1 en este ejemplo y me regresa 1. Y obviamente ya se imaginarán que si le paso el número 100, me va a regresar la cadena a otro valor. Si bien podemos definir cualquier tipo de dato como clave, lo más común, en Elixir al menos, es que las claves sean átomos. Recuerden, los átomos son constantes, por lo que funcionan muy bien como claves. Entonces podríamos definirlo así, ¿no? Definimos mapa y ahora en lugar de poner una cadena ponemos clave 1, que es un átomo, y volvemos a poner valor 1 por decir algo, clave 2, también como átomo, esto es valor 2, y esto ya me regresa a mi mapa, ¿no? Entonces para acceder a estos valores podemos usar la notación de corchete y le puedo pasar algo como clave 2. Pero lo interesante es que cuando están usando este tipo de claves, cuando están usando átomos como claves, se puede usar una sintaxis especial para definir y recuperar los valores. Entonces, otra forma de definir este mapa
en lugar de estar usando la flecha, es quitar los 2 puntos de aquí, borrar la flecha y poner 2 puntos inmediatamente después del nombre del átomo. Y lo mismo de este lado. Entonces vamos a quitar esto y vamos a poner esto, ¿sí? Entonces, esta es la forma más común, como van a ver los mapas cuando vean código Elixir y como ustedes los van a estar manejando. Y lo interesante es que cuando usan esta notación, átomos como claves, también pueden utilizar otra notación para acceder a los valores, que es el punto. Entonces ponemos mapa.clave1 o mapa.clave2. Una característica importante de los mapas es que solo puede haber claves únicas, por lo que si intentamos agregar una clave que ya existe en nuestro mapa, su valor será reemplazado. Para eso vamos a ver un ejemplo aquí en la terminal, donde definimos nuevamente nuestro mapa, usando la sintaxis que Eri ya nos comentaba, y voy a poner mi clave 1 con mi valor. Y voy a intentar agregar la misma clave, pero con un valor diferente. Vamos a ver qué nos imprime esto en consola. Y como pueden ver, justamente me está diciendo Elixir, el compilador, que existe un warning, que clave ya existe y que va a ser sobrescrita en mi mapa. Por lo tanto, el output de esta operación genera mi mapa con solamente el valor actualizado, ¿no? El último que tomó de ese elemento, que en este caso es valor nuevo. Además, también Elixir cuenta con una sintaxis especial para actualizar los valores dentro de un mapa. Recuerden, en este lenguaje las variables son inmutables, por lo que realmente se está creando un nuevo mapa y nunca modificamos el existente. Para ello vamos a generar nuevamente el mismo, pero vamos a poner en este lugar una nueva clave para que nos permita tener 2 elementos. Y ahora vamos a generar un segundo mapa, que en este caso vamos a utilizar nuestra sintaxis para actualizar un valor. En este caso igual iniciamos con la misma sintaxis de porcentaje y curly brackets. Vamos a poner nuestro mapa, seguido de un pipe. Y en este caso vamos a utilizar lo que queremos actualizar. En este caso quiero actualizar clave 1, seguido de mi nuevo valor, pero en 2, para que sea más claro. Y como pueden ver, ya ahora la operación nos regresa a un nuevo mapa donde clave 1 tiene como valor el número 2. Pero ¿qué pasa si intento invocar o imprimir mapa? Pues mapa sigue conteniendo los mismos valores que habíamos generado al principio. Y bueno, algo importante a mencionar en esta sintaxis es que solo puede ser utilizada cuando la clave ya existe dentro de un mapa. Por lo contrario, si intentamos actualizar un valor dentro de una clave que no existe en este mapa, vamos a tener un error en tiempo de ejecución. Para ello, vamos a verlo. Vamos a utilizar la misma sintaxis, pero en lugar de una clave existente voy a poner algo que no existe en mi mapa. Y como pueden ver, Elixir nos va a decir que la clave, que en este caso estoy utilizando clave 4, no se encuentra dentro de nuestro mapa. Las únicas claves que encontró Elixir es clave 1 y clave 2. Ok, vamos a seguir con más ejemplos. Lo importante de los mapas es que también son enumerables. ¿Recuerdan el módulo enum que vimos en la sesión pasada? Pues también funciona para los mapas. Lo que deben de recordar siempre cuando están enumerando, utilizando las funciones de enum en un mapa, es que un mapa, los elementos de un mapa, son tuplas de 2 elementos. La primera es la clave y la segunda es el valor. Veamos esto con un ejemplo. Entonces recuerden, tenemos nuestro mapa que ya definimos. Podemos utilizar las funciones del módulo enum, por ejemplo, each. ¿Qué pasa cuando recorro un mapa con esta función? Pues le paso el mapa que quiero recorrer y le podemos pasar a una función. Y aquí podemos hacer pattern matching porque, como les dije, lo que hay dentro de un mapa son tuplas.
El primer elemento es la clave, el segundo elemento el valor. Y podemos hacer algo con ellos dos, ¿no? En este caso vamos a hacer algo muy simple. Vamos a poner algo así como EOPUT. Vamos a poner clave igual a valor. Y me falta cerrar esto, ¿no? Y cerramos esto y end. No. Me falta... ¿Qué me falta? Sí. Aquí me faltó cerrar mi paréntesis del parámetro. Y output clave valor. Estoy cerrando mapa, función, output. Tienes un string de más, digo una... Claro. Ok. Y como ven, esto ya me imprime las claves y sus valores, ¿no? Pero hay algo muy importante que deben de recordar, y lo dijimos al inicio. Los mapas no preservan el orden. Aquí por pura casualidad me puso primero la clave 1 y la clave 2. Esto no está garantizado, ¿no? Los mapas no son una lista, no son una lista ligada, no guardan el orden de los elementos cuando ustedes los insertan. ¿Por qué? Por temas de desempeño que vamos a ver más adelante. Y además del módulo enum, también contamos con el módulo map, Sí. Que bueno, también nos ayuda a trabajar con mapas y vamos a ver algunos ejemplos. Como vimos en algunas líneas anteriores al inicio de este video, pudimos acceder a nuestro mapa, a los valores de un mapa mediante la sintaxis punto, y en este caso clave. También podemos hacer uso de la sintaxis de corchetes para acceder al valor. En este caso, clave 1. Pero este módulo map también nos permite hacer mediante varias funciones que están definidas en este módulo, poder acceder a los valores. Por ejemplo, tenemos map.fetch, que lo podemos ver aquí, que tiene una arida de 2. O también podemos hacer uso de map.get con una arida de 3. Es importante que analicemos cuál es el resultado o cuál es la diferencia del uso de estas diferentes alternativas que tenemos para acceder a valores, tanto para llaves que existen como llaves que no existen en nuestro mapa, ¿no? Para ello vamos a utilizar nuestra función get. Le voy a mandar como primer argumento nuestro mapa. Y como segundo argumento va a recibir cuál es la llave a la que quiero acceder. En este caso, clave 1. Pero un momento. Aquí lo que podemos ver es que map.get tiene arida de 3, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que le pasaste 2 elementos nada más? Eso es algo muy interesante, que para ello vayamos a la documentación oficial de Elixir. Y aquí podemos ver lo que tenemos o lo que nos dice Elixir como referencia, ¿no? Incluso algo muy que no habíamos visto hasta ahora era navegar por la documentación oficial. Esta es la página oficial de Elixir, donde podemos ver como qué tiene el módulo map. Nos va a dar como una pequeña descripción de qué es un mapa, lo que ya habíamos visto, ¿no? Que es una estructura de datos que tiene valor y una llave. Pero también dentro del módulo podemos ver sus funciones. Y como podemos ver aquí, solamente nos dice que existe map con 3, ¿no? Con arida de 3 elementos. Así es. Y aquí su descripción, algo muy importante a notar en la especificación, es que está esta sintaxis de doble diagonal invertida, seguida de el átomo nil. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir principalmente que esta función nos permite definir un valor por default, que en este caso, en el ejemplo que teníamos en la consola, regresamos nuevamente. Como no le estoy pasando un tercer argumento, por default Elixir va a poner un valor nulo. Ok. Sí, ¿qué pasa si le pasas una clave que no existe?
En este caso, por ejemplo, nuevamente utilizamos nuestra función, nuestra llave. Ponle clave 20 o algo así. Sí, es una clave que no existe en nuestro mapa. Y en este caso quiero que tenga un valor por default de un string, ¿no? Y como pueden ver, nos regresa un string. ¿Qué pasaría si no se lo mando? Regresa el nil, que era el que estaba en la definición de Elixir, ¿no? Muy bien. Pero eso de los valores por defecto no son exclusivos del lenguaje Elixir o de mapa. Me refiero a que tú también lo puedes usar cuando defines funciones. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Vamos a hacer un paréntesis y ahorita seguimos con map. Nada más para dejar claro cómo funciona esto, ¿no? Les voy a mostrar un código que ya hicimos para demostrarles cómo funciona. Aquí creamos un módulo que se llama valores default y tenemos una función que se llama imprime y recibe dos valores. El valor que va a imprimir en pantalla y el número de veces que lo va a imprimir. Pero como ven, estamos usando esta sintaxis de doble diagonal invertida que comentaba Ana hace rato. Y decimos que el número de veces por default es 1, ¿no? Al menos se va a imprimir una vez. Después utilizamos los rangos que ya acabamos de ver. Entonces le estamos diciendo desde 1 hasta el número de veces. Vamos a ejecutar esto que está aquí. Estamos usando la sintaxis de pipe, recuerden. La sintaxis de pipe lo que hace es que pasa el valor del lado izquierdo del pipe como primer argumento de la función del lado derecho del pipe. En este caso estamos haciendo simplemente un enum each de este rango y estamos imprimiendo esta cadena que es el valor de n, o sea, el número de veces que va y el valor, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a imprimir hola 3 veces y vamos a imprimir adiós el número default. Vamos a ejecutar esto para que vean qué pasa. Imprime 1 hola, 2 hola, 3 hola y como en adiós no definimos un valor, adiós se imprime el número de veces por default, que en este caso es 1. Ok, bueno, regresemos de vuelta a las funciones de map. ¿Cómo regresan los valores? Ya hemos visto algunas de ellas y nos faltaba ver la función de fetch. Entonces vamos a utilizar fetch. Como primer argumento, esta función recibe un mapa. En este caso le voy a pasar un mapa, seguido nuevamente de la clave 1. Y aquí, como pueden ver, es un resultado diferente. Tenemos una tupla que nos dice 2 puntos OK y el valor, que en este caso es 1. ¿Qué pasa ahora bien? Por el contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestra llave no existe? Vamos a verlo desde el primer ejemplo. ¿Qué pasa si aquí en lugar de 1 le mando una clave que no existe? No, esto nos regresa un nil. ¿Qué pasa si utilizamos punto? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Esto nos va a arrojar un error. Okay. ¿Correcto? Fetch, por el contrario, vamos a ponerle, nos va a regresar 2 puntos error. Okay. Y aún tenemos una función más, que es fetch con un signo de exclamación, que también nos va a arrojar un error en tiempo de ejecución. Y creo que aquí hay que aclarar esta sintaxis. Es una convención en Elixir que en algunas funciones tenemos dos nombres diferentes, ¿no? La función como fetch, así nada más, a secas, y la función fetch, signo de exclamación. Y esa es una convención del lenguaje. La diferencia es la que estamos viendo aquí, ¿no? En caso de error, las funciones sin el signo de exclamación te regresan un átomo, como 2 puntos error, que tú puedes controlar con pattern matching y decidir hacer algo o no. Pero cuando usas el símbolo de exclamación, es decir, no quiero controlar el error, quiero que Elixir se encargue de ello, y entonces en esos casos la misma función, en lugar de regresarte un átomo que tú puedas controlar, simplemente arroja un error en tiempo de ejecución. Y que eso es algo que seguimos el dilema de Elixir, ¿no? Let it crash. Sí, ya veremos más adelante manejo de errores con este lenguaje, pero bueno, esta es una introducción. Entonces, bueno, ya vimos que tenemos la notación de corchetes, map.fetch, match.get, la notación de puntos, ¿no? Y el problema es cuándo usas uno o lo otro. Depende de tu caso de uso. Como vimos, hay ligeras diferencias entre ellos. Por ejemplo, cómo manejan los errores es una de ellas. Pero como tip en general les podemos decir que la notación de corchetes, el poner esto
es lo que normalmente usamos cuando tenemos mapas dinámicos, mapas que estamos construyendo en el momento. Y recuerden, lo interesante es que también aceptan cualquier tipo de dato como clave. O sea, aquí estamos usando átomos, pero si su mapa tuviera enteros, pues esto funcionaría. La notación de punto como clave 1 la solemos usar cuando los mapas decimos que tienen elementos estáticos, que siempre tienen el mismo número de claves. ¿Por qué? Porque en este caso el compilador de Elixir checa estas claves en tiempo de compilación, específicamente para algo que se llaman structs, que es un tipo especial de mapa del que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y algo interesante también de que cuando usan las funciones de map como get, por ejemplo, es que pueden usar el operador pipe, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que tienen un mapa y tienen aquí el nombre de una persona, vamos a poner Marta, y su apellido es Hernández o algo así. Y a esto, y por alguna razón quieren extraer el nombre utilizando el pipe. Entonces esto no lo pueden hacer con notación de punto con corchetes, ¿no? Necesitan una función. Entonces aquí pueden usar algo como mapGet y nada más le pasan el átomo, nombre. Y esto, el resultado, ya se lo podrían pasar a otra función como IOPuts, ¿no? Y esto es, extrae el nombre de un mapa y se lo pasa a IOPuts y tenemos Marta al final. Perfecto. Hasta ahora hemos visto cómo podemos acceder a los valores de una clave. Y actualizarlos, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos agregar un elemento nuevo a este mapa o si queremos insertar un nuevo elemento al mapa? Para ello contamos con funciones dentro del mismo modelo map, como es, voy a utilizar map.put. Como pueden ver, igual existen varias versiones, pero por ahora vamos a utilizar la más sencilla, en la cual va a recibir como primer parámetro nuestro mapa. Y vamos a indicar que quiero una nueva llave. Y tenemos que pasarle cuál va a ser el valor de esta nueva llave. En este caso vamos a poner otro. Y esto, como pueden ver, nos inserta un nuevo elemento en el mapa. Y recuerden. Realmente crea un mapa nuevo, ¿no? Exacto. Porque nunca se modifican las estructuras de datos. Sí, esto es correcto. Y recuerden que dentro de los mapas no existen orden de sus elementos. Otra función muy usada dentro del módulo map es map.merge. Vamos a ver qué tenemos en esa función. Y aquí tenemos dos variaciones. Una es merge con 2 elementos y merge con arida de 3. Vamos a empezar con la de arida de 2, donde igual va a recibir nuestro mapa. Okay. Y como segundo elemento, lo que necesita es otro mapa. Okay. Entonces voy a crear un nuevo mapa. Que en este caso sea clave 1. Y quiero que ahora el valor sea 9. Y voy a poner simplemente otro valor. Ese no existe en el mapa original, ¿no? Sí. Ok. Y como pueden ver, ahora el resultado es... hizo un merge de los dos mapas, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo aquí? El valor de clave 1 fue sobrescrito, ¿no? Ahora ustedes pueden ver que el valor nuevo es 9. Sí. ¿Qué pasa si no quieren por default este comportamiento, ¿no? No quieren afectar sus valores. A lo mejor les interesa sumar el valor del primer valor del primer mapa más el valor que tiene en el segundo. Okay. Para ello vamos a utilizar la aridad 3 dentro de la función map.merge. Dijimos que como primer argumento va a recibir nuevamente el mapa. El segundo elemento va a seguir siendo el nuevo mapa.
Otro mapa, ¿no? No tiene que ser nuevo, puede ser cualquiera. Sí, es correcto. Igual vamos a ponerle 9. Y vamos a dejarlo por ahora, ¿sí? Lo interesante de esta función es que el tercer parámetro es una función anónima que nos va a decir cómo resolver este tipo de conflictos. Claro. Por lo tanto, aquí lo que vamos a recibir es nuestra clave. Que aquí le ponemos el guión bajo porque no nos interesa, ¿no? De lo contrario, si no lo usamos, tendríamos un warning. Sí. Y el segundo parámetro que va a recibir esta función va a ser el primer valor del primer mapa. Y como último argumento va a recibir el segundo valor de nuestro segundo mapa. Y ahora bien, seguido de la sintaxis de flecha, vamos a decirle qué es lo que queremos hacer para resolver este conflicto. En este caso, vamos a hacer una suma. Valor 1 es igual a valor 2, ¿no? Que aquí es donde ya podrás poner cualquier lógica de negocio que tenga sentido, ¿no? En tu aplicación. Sí, incluso en ese caso no quieres que se sobrescriba y nada más quieres tener el primer valor, ¿no? Y podrías regresar nada más valor 1 y esto totalmente sería válido. O podrás revisar la clave, decir para la clave 2 si hago esto, para la clave B hago esto otro, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver qué nos regresa esto. Y como pueden ver, aquí el resultado de esta función ya no es 9, ¿no? Ok, es 1 más 9, ¿no? Exacto. Porque el valor que teníamos en el mapa primero era 1 y en el segundo mapa que le pasamos a esta función era 9, ¿no? Entonces 9 más 1, 10. Muy bien. Y si nos has seguido en este curso, desde los primeros videos quizá adivines que ahora es momento de hacer pattern matching. Como recordarás, pattern matching es uno de los pilares en Elixir, así que vamos a ver cómo lo aplicamos a mapas. Y vamos a utilizar nuestro símbolo de sintaxis de mapa, el operador pattern matching, seguido de nuestro mapa. Y vamos a ver el resultado. Recuerden que pattern matching es evaluar lo que hay tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Que coincidan los valores, ¿no? En este caso está coincidiendo con clave 1 es igual a 1, clave 2 mi nuevo valor. Ahora bien, vamos a utilizar pattern matching nuevamente para acceder a uno de nuestros valores. En este caso voy a hacer clave 1 y voy a asignar el valor de 1 a una variable nueva, que en este caso va a ser valor. ¿Qué va a pasar en esto? Que ahora ya podemos hacer uso o llamar a nuestra variable valor y como pueden ver ya contiene nuestro valor 1. Y esta es una de las razones por las que los mapas se usan mucho en Elixir, porque pattern matching funciona, como ven, estupendamente bien para estos casos, ¿no? No importa el tamaño de su mapa, ustedes pueden estar extrayendo valores con pattern matching y va a ser muy rápido. Sí, y nuevamente, volviendo a nuestros ejemplos que hemos visto durante el día, ¿qué pasaría si queremos hacer pattern matching con un valor que no existe en nuestro mapa? Okay. Pues esto nos va a dejar un error, ¿no? Porque es un error de no coincidencia. Así es. Ok, ya dijimos que una parte muy importante de los mapas es que recuperan estas claves de forma muy rápida, ¿no? Cuando los valores asociados son las claves. Y esta es una gran diferencia con las listas. ¿Recuerdan las listas? Cuando vimos las listas, vimos que cuando recorres una lista realmente esa es una operación de complejidad lineal. Por lo que encontrar un valor en una lista, si lo haces así de forma, vamos a recorrer y vamos a encontrar un valor, tiene la misma complejidad. Con los mapas en Elixir es mucho más rápido. Cuando buscas un valor a partir de su clave en Elixir, esta operación tiene una complejidad logarítmica, que también se le llama O log de n, ¿no? ¿Y qué tan rápido es esto? Bueno, para eso hicimos esta gráfica. Como pueden ver en esta gráfica, la complejidad lineal significa que el tiempo se incrementa al mismo ritmo que se incrementa el número de elementos en la lista que tenemos que recorrer.
¿no? O n. Mientras, veamos la complejidad logarítmica. Con la complejidad logarítmica también el tiempo se incrementa conforme el número de elementos en un mapa se incrementa, pero como pueden ver, a un ritmo mucho menor. ¿Esto por qué es? Porque no se tienen que recorrer todos los elementos de un mapa para encontrar la clave, sino que internamente el Elixir utiliza otra estructura. En este caso utiliza un árbol que se llama hash tree, que es un árbol que permite recuperar los datos a partir del hash de cada clave. ¿Y qué tan rápido es esto? Pues bueno, no nos quisimos quedar con la duda, ¿no? Y construimos un benchmark para comprobar esta parte, ¿no? Entonces, este código lo pueden ver en nuestro GitHub y pueden ver que aquí tenemos un módulo que se llama benchmark y tenemos la función que se llama getLista y esta función getLista recibe un número y utilizando un rango crea una lista con el mismo número de elementos que se le pasa. Vamos a pasarle un número muy grande, va a crear una lista muy grande. Y tenemos otra función que se llama getMapa, ¿no? Esta función getMapa hace algo similar, pero en lugar de una lista, genera un mapa con map.put con el mismo número de elementos que se le pasan, que también le vamos a pasar un número muy grande, ¿no? Y después tenemos la función buscar. La función buscar tiene dos cláusulas. La primera recibe una lista, when is list, y utiliza filter, que es una función que vimos en el episodio pasado, para buscar el elemento, ¿no? Entonces, si le pasas el elemento 10, va a buscar el número 10 en la lista, ¿no? Y te lo va a regresar. Y tenemos la misma cláusula, pero para mapas. Para ello utilizamos la función isMap en la guardia. Y con lo que hacemos es un simple map.get. Entonces, en lugar de un filter, usamos un map.get. ¿Pudimos haber usado un filter? Pues sí, pero eso no tiene buen desempeño. Y después tenemos measure, que no vamos a discutirlo mucho, pero simplemente les regresa el número de microsegundos que se tarda en ejecutar una función. Y este es nuestro código de prueba. Vamos a probar con 10 millones de elementos, o sea, un número muy grande. Vamos a crear una lista con 10 millones de elementos, los enteros del 1 a 10 millones. Y vamos a crear un mapa con 10 millones de elementos, que van a ser 10 millones de tuplas. La clave va a ser el mismo elemento y el valor va a ser el mismo elemento, ¿no? Vamos a tener algo así como clave 1, valor 1. Clave 9 millones, valor 9 millones. Y aquí lo que intentamos medir también sería qué tan rápido es acceder a los elementos, ¿cierto? Sí. Y después buscamos el número, el peor, 10 millones, ¿no? El más grande. Y medimos cuánto se tarda en encontrar en la lista. Si se fijan, así es como se hacen los benchmarks normalmente. Tienes que medir el peor caso, ¿no? El peor escenario. Que en una lista, recuerden cómo es la lista. El peor escenario es que estás buscando el último elemento de la lista, ¿no? El último que insertaste, que en este caso es 10 millones. Y lo mismo para mapa, ¿no? Buscamos el número 10 millones en el mapa. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces se va a tardar un poco en crear el mapa, sobre todo. Una hora después. Y como pueden ver aquí, en la lista se tardó como 400 milisegundos, o sea, casi medio segundo. Y en el mapa se tardó 2 microsegundos, ¿no? Es excesivamente más rápido. Claro, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Sí, la desventaja en el mapa es que ocupa más espacio en memoria, ¿no? Por eso se tardó en crearlo. Si nada más hubiéramos creado la lista es muy rápido. Recuerden, es una lista ligada, ya saben cómo se crean. Pero en el caso de los mapas ocupan más memoria. Y hasta aquí terminamos por ahora el tema de mapas. Pasemos a una nueva estructura de Elixir, que son Keywords List. Y bueno, los mapas no son la única estructura que nos permite guardar clave y valor en Elixir. Existe un tipo especial que son listas que también lo hacen y nos permiten tener listas de palabra con sus valores. Estas colecciones tienen sus elementos como tuplas de 2 elementos. Regresando a nuestra consola, vamos a definir nuestra lista. Recuerden que las listas van definidas con corchetes y nuestras tuplas con llaves. Como dijimos, el primer valor va a ser un átomo seguido de su valor. Que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Sí, es correcto. A diferencia de los mapas, en las listas de palabras clave,
las claves siempre tienen que ser átomos. Eso es algo muy importante que debemos saber. Entonces vamos a poner un segundo elemento, que en este caso es B, con su valor 2. Cerramos ahora nuestra tupla y cerramos también nuestra lista. Y como pueden ver, la salida de esta evaluación es una lista que tiene A 2.1 seguido de un segundo elemento que es B 2.2, ¿no? Y esto quiere decir que puedes utilizar la sintaxis, ahorrarte las llaves y puedes definir tu lista diciendo como A, 2 puntos, es igual a 1. Okay. Quitamos las llaves que nos indican el valor de la tupla y ponemos esta sintaxis. Nuevamente vamos a quitar las llaves de aquí y... Te faltó un espacio después de la B. Sí, es correcto. Y ahora bien, tenemos el mismo resultado. Parece un mapa, pero no es un mapa. Sí. A primera vista, como dices, ¿no? Se parecen mucho, pero hay ciertas diferencias fundamentales que hacen que en ocasiones sea más conveniente utilizar este tipo de listas o un mapa. Y para ello, volvemos a los conceptos básicos. Siguen siendo listas, por lo que ya vimos en los conceptos básicos, la complejidad de una lista es ON. Como segunda característica, pues al ser listas también preservan orden de los elementos, ¿no? Claro. Y a diferencia de los mapas, estos nos permiten tener elementos duplicados, ¿no? Por ejemplo, si quisiera yo regresar a la lista y poner un nuevo elemento como B, pero ahora con valor 3 o 4, ¿qué va a pasar? Podemos tener elementos duplicados, ¿no? Que eso en mapas está prohibidísimo, ¿no? Lo que haces es que se actualiza el valor, ¿no? Pero nada más tienes un B, elemento B. Sí. Y por estas características, este tipo de listas son utilizadas mucho para pasar parámetros a otras funciones, que, bueno, ya veremos algunos otros ejemplos cuando empecemos a hacer aplicaciones con Elixir. Sí, creo que ya cuando empecemos a hacer aplicaciones vamos a ver muchos APIs de Elixir o de bibliotecas de terceros que utilizan este tipo de keyword lists en lugar de mapas por el hecho de que preservan orden y permiten llaves duplicadas, ¿no? Exacto. Y como dato cultural, en Erlang no existían los mapas. Cuando Elixir empezó, Elixir quisieron usar mapas y Erlang no lo soportaba porque no existía esa estructura de datos. Y fue parte del trabajo que hizo el equipo de Elixir junto con el equipo de Erlang para incluir los mapas en la BIM, ¿no? En la máquina virtual. Y por eso tenemos como que estos dos conceptos que se parecen, al menos en la sintaxis y en el uso, pero son a nivel de estructura de cómo están implementados fundamentalmente diferentes, ¿no? Claro. Que a veces puede ser confuso de, bueno, cuándo es uno, cuándo es el otro, pero eso si saben cuándo es bueno usar una lista y cuándo es bueno usar un mapa, como hemos intentado explicar al menos en estos episodios, esperemos que la decisión sea más sencilla de tomar. Claro. Ok, finalmente vamos a ver una estructura de datos que se llama structs o estructura en español. Al principio del curso dijimos que Elixir no es orientado a objetos, ¿recuerdan? Es un lenguaje puramente funcional. Y hasta ahora hemos visto estructuras como muy genéricas, listas, mapas, tuplas, etc. Que puedes usar para guardar datos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando quieres representar un modelo de tu dominio, ¿no? Un ejemplo típico, tienes tu aplicación y tienes el concepto de usuario, ¿no? Entonces quieres modelar eso, ¿no? O tienes tu concepto, durante este curso vamos a hacer una aplicación de pedidos, un concepto de orden, ¿no? Porque ordenaste una pizza o algo así. ¿Cómo modelas eso en Elixir? Podrías usar mapas, ¿no? Sí. Podrías usar incluso una keyword list para eso, ¿no? Hasta tuplas podrías usar, ¿no? Sin embargo, como que no queda muy bien eso, ¿no? Para eso se utilizan en Elixir, lo que se recomienda usar son los structs o estructuras. Y vamos a consola, vamos a mostrar cómo funcionan y después vamos a explicar qué está pasando, ¿no? Vámonos a la consola. Ok, entonces estoy aquí. Vamos a crear un archivo nuevo que se llame usuario, ¿no? Vamos a modelar un usuario típico de una aplicación. Entonces recuerdan, siempre debemos empezar con un módulo. Entonces vamos a crear un módulo que se llama usuario, ¿ok? Y
Y en este usuario vamos a crear un struct. Para eso vamos a usar def-struct, que es algo que no habíamos visto hasta ahora. Esto crea una estructura y dentro le pasan una lista con los campos que va a tener su estructura. Entonces, no sé, un típico usuario tiene un nombre, su apellido o apellidos, vamos a ponerle nada más uno en este caso, y vamos a definir también un rol. Y vamos a decir que el rol, en este caso, es un átomo que se llama viewer, ¿no? Que es como el rol más simple. Como pueden ver, con def-struct lo que hacemos, def-struct es una función Que recibe un argumento. que recibe un solo argumento, que es esta lista. Y la lista es las claves o los campos que va a tener esta estructura, ¿no? Los campos pueden ser así, nada más definen el nombre, como dos puntos nombre, son átomos, obviamente. Y también pueden definir valores por defecto que tengan, ¿no? En este caso, el rol por defecto va a tener el valor dos puntos viewer, ¿no? Un átomo viewer. Entonces vamos a guardar esto y ahora vamos a irnos a IEdge y vamos a cargar este módulo poniendo IEdge y el nombre del módulo, ¿no? Esto que va a hacer, va a compilar el módulo y va a dejarlo listo para usarse dentro de su consola IEdge. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un usuario. ¿Y cómo se crea un struct? Pues se utiliza porcentaje, el nombre de su struct, que en este caso es usuario, y le pasan los valores. Por ejemplo, nombre, bueno, las claves y los valores, ¿no? Vamos a, por ejemplo, crear el usuario de Ana, apellido, vamos a poner su apellido, y listo. ¿Qué nos regresa? Nos regresa un usuario con los valores inicializados, ¿no? Y si se fijan, como no le especifiqué rol, el rol tiene el valor por defecto, ¿no? Que es viewer. Y también podemos actualizarlo. Y esta sintaxis a lo mejor les suena familiar. ¿Cómo se actualiza un valor? Entonces usamos porcentaje, curly brace, el struct que queremos utilizar, pipe, la clave del campo que queremos actualizar y el nuevo valor, ¿no? Entonces vamos a hacer a Ana un admin, ¿no? Le pasamos admin y cerramos nuestra llave. Entonces con esto, ahora usuario es un struct que tiene el rol admin. Se parecen mucho a los mapas, ¿cierto? Pues sí, esto es cierto. Las estructuras no son nada más que mapas asociados a un módulo, con características especiales, claro. Y esto creo que es interesante, ¿no? Los mapas se asocian a un módulo, lo que quiere decir que no puedes tener más de una estructura por módulo, como en este caso usuario, tiene un def struct y listo. Exacto. Y bueno, estas características especiales también es, una de ellas es que las claves son átomos, ¿no? Esto nos permite hacer uso de la sintaxis de punto que ya veíamos al inicio de este video. Entonces, una de las llaves dentro de esta estructura es nombre, ¿cierto? Entonces podemos hacer usuario.nombre. Y en efecto, nos da el valor de lo que contiene esta estructura. Y el hecho de que realmente las estructuras sean mapas nos permite usar todas las funciones que ya hemos visto en este video, como el módulo map, ¿no? Entonces, y algo muy importante es, por ejemplo, tenemos estas funciones para validar que sea un mapa. Vamos a validar, en efecto, es lo que les acabamos de decir, que las estructuras son un mapa, ¿no? Voy a pasarle a mi usuario. Y como pueden ver, es un resultado correcto, ¿no? También podemos hacer, si es una estructura, igual le pasamos usuario. Y en efecto, ¿no? Ambos cumplen ambas coincidencias. También, como les decía, podemos hacer uso del módulo map como la función get, donde va a recibir mi usuario. En este caso quiero acceder al valor de apellido. Y en efecto, ¿no? Funcionan todas las variantes que teníamos. Podemos incluso hacer map.fetch.
Y siguen funcionando. Pero un struct no es un mapa al 100%, ¿no? En la documentación de Elixir, si ustedes la revisan, les dice un struct es un mapa mínimo. Exacto. Lo que quiere decir que ciertas funciones que normalmente podemos hacer en un mapa no se pueden hacer en un struct. Por ejemplo, si quisiéramos acceder a las variables utilizando la notación de corchetes, nos manda un error, ¿no? Y muy importante, todas las funciones de enum no se pueden aplicar a un struct porque un struct, a pesar de que es un mapa, no es enumerable. Entonces, si yo quisiera algo así como, ok, vamos a listar todos los valores, los elementos en un struct como en usuario, ¿no? Podríamos pensar que podemos usar enum.each para eso, ¿no? Y le pasamos aquí, no sé, cualquier x, cualquier valor, y queremos imprimir esto. Me va a arrojar un error que dice tal cual, ¿no? No es un enumerable, ¿no? Lo que sí podemos usar es, por ejemplo, cosas como pattern matching, ¿no? Si utilizan ustedes el pattern matching con el nombre del struct, usuario, entonces imagínense que nada más quieren sacar el nombre a una variable que se llame nombre y lo igualamos a, me faltó cerrar esto bien, y lo igualamos a usuario. Entonces de esa forma podemos estar extrayendo valores de un struct, ¿no? Como lo hacíamos en mapas, lo que como les decía es muy conveniente, ¿no? Y dado que son mapas, también podríamos inicializar un struct vacío, ¿no? Usuario. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? Pues es válido, ¿no? El problema es que apellidos y nombres es nulo. Y el rol, como habíamos visto, tiene un valor por defecto, que es viewer, ¿no? Esto a lo mejor no es muy conveniente, ¿no? A lo mejor quieren definir ustedes en algún momento, oye, al menos defíneme el nombre del usuario, ¿no? Que ese sea requerido. Eso se puede hacer muy fácil. Entonces me voy a salir de IETS y vamos a editar otra vez nuestra definición de struct. Y para ello, para obligar a que ciertos campos sean requeridos, podemos utilizar enforce con la arroba, enforce keys, que es una macro. Y simplemente tienen que pasarle la lista de campos que son requeridos, como nombre en este caso, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo donde nombre sea requerido. Me salgo de aquí, guardo, obviamente, y vamos a volver a compilar usuario y vamos a entrar a nuestra consola IETS. Entonces recuerdan, voy a limpiar esto, que hace rato pudimos definir uno vacío, ¿no? Perdón, me faltó el igual. Entonces vamos a poner aquí usuario. Vamos a intentar definir un usuario vacío. Y ahora nos da un argumento, un error de argumento, ¿no? Dice, debes de especificar al menos nombre. Sí, y esto es muy común verlo, ¿no? Por seguridad y como decimos, ¿no? Siempre es importante saber el caso de uso para saber qué te conviene más, ¿no? Una o la otra. Y es mucho más claro, desde mi punto de vista, ¿no? Mucho más claro cuando alguien está trabajando con tu código, decir, ok, al menos el nombre es requerido, entonces ya me lo dice el compilador, entonces aquí ya le puedo especificar mi nombre, por ejemplo, y me falta, ¿qué me falta cerrar? Me falta cerrar, perdón, esto está mal, vamos a hacerlo de nuevo, usuario, y le especifico al menos el nombre, que en este caso soy yo. Y esto sí funciona. Y con eso finalizamos el capítulo del día de hoy. Pero antes de despedirnos, nos gustaría que no olvides dejarnos tus comentarios. Dinos tu experiencia en este curso, qué te ha gustado, qué te ha parecido Elixir, en qué te has atorado, sí, ¿no? Y qué temas te gustaría aprender para que los podamos ver en este canal. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.